Buenas noches a todos nuestros nuevos podcast escucha, si se podría mencionar así. Estamos sacando un nuevo programa. Hemos tenido una muy buena aceptación del primer podcast. Queremos cada vez seguir hablando más cosas y seguir buscando más hinchas que puedan compartir con nosotros. Vamos a invitar nuevamente a los panelistas que van a estar acompañándonos. Esta vez le voy a dar el pase a Danilo Mura. Hola Cristóbal, ¿Cómo buenas estáis? noches. Bien, gracias. Buenas noches a todas, a todos los que están escuchándonos, o buenos días si es que nos están escuchando mientras están trabajando desde la casa. Bueno, un gusto estar acá de nuevo en esta instancia. Creo que es una bonita experiencia, así que esperemos que este podcast sea tan o mejor que el anterior. Exactamente, profe. El tercer panelista es un hincha, un comediante ácido, de repente. Alvarito Venega, bienvenido. ¿Cómo estás, Cristóbal, Danilo? ¿Cómo están? Bien. Bien. Sí, bueno, aquí estamos listos y dispuestos para nuevamente hablar un poquito de Ñublense, esas historias ocultas que tenemos y el tema de hoy que creo que va a dar que hablar mucho y con hartas anécdotas. Bueno, el profe, que es el 10, nos va a comentar datos de las primeras contrataciones extranjeras que tiene el club. Se va a basar en las contrataciones buenas y las contrataciones malas. Alvarito, ¿quieres comentar antes de que empecemos con el profe? Sí, como bien decías tú, yo creo que en la suma y resta, por ahí hay varios periodos de tiempo en donde las contrataciones extranjeras dieron bastante que desear y otras que fueron sorpresas y otros que venían calados y que también dieron su aporte al club. Pero yo creo que Danilo ya puede empezar con los datos de las primeras contrataciones del equipo y ahí las vamos comentando. Sí, mira, yo igual quería partir con una pequeña reflexión antes, porque resulta, bueno, la nacionalidad en lo personal para mí es solo una anécdota. Nadie elige dónde quieren nacer. Pero en el fútbol actual o en el fútbol chileno, históricamente los extranjeros han sido vistos como refuerzos. Y uno espera que los que vienen de afuera, dado que por lo general hemos estado siempre en inferioridad técnica y táctica y física muchas veces respecto de nuestro entorno futbolístico, que los refuerzos sean aporte. Antes de entrar al tema del Ñublense en el fútbol profesional, quería dar un pequeño dato. Está en el libro Los Muchachos de la Eño. El primer extranjero que jugó por la camiseta de los Diablos Rojos, cuando ni siquiera se llamaba Ñublense, se llamaba Liceo Fútbol Club, que fue Tomás Vázquez. Y para sorpresa nuestra, para sorpresa mía cuando estaba investigando, no era, uno suele asociar a los extranjeros con argentinos o vecinos. Este no, venía de Europa. Era un español que había nacido en Galicia, en el pueblo llamado Mondaris, y ahí tenía 3 hermanos, y dentro de esos 13 hermanos, él salió más o menos bueno para la pelota y se vino para Sudamérica. Y tenía un hermano que era mucho mejor que él, o tuvo más, podríamos decir, éxito en lo futbolístico que él. Este Tomás Vázquez que llega a Ñublense, llega a fines del año 24, juega un poco, tenía 18 años, juega en la cuarta especial y después se va a la Unión Española, a Santiago. Jugó muy poco, jugó no más de 4 meses. Se va a la Unión Española donde juega hasta el año 30 y tanto y tiene un pequeño paso también. Él vuelve en un momento a España y juega un partido por el Atlético de Madrid. El primer extranjero. Dato no menor como primer extranjero, ¿no? Que sea Y esto, español. que sea español y que haya jugado en el Atlético de Madrid. Porque este dato yo no lo tenía cuando escribí el libro, sino que lo encontré después. Entonces no está en el libro. Pero sí jugó en el Atlético de Madrid un partido. 2 partidos, creo. ¿Sí? Oye, una consulta, hablando de tu investigación, ¿cómo llegaste ahí? De rebote, como la mayoría de las cosas, de sorpresa. Revisando la revista Los Sport, revisé varios artículos y me encontré que Tomás Vázquez él en una entrevista, ya como jugador de la Unión Española, Unión Deportiva Española que se llamaba en esos tiempos, del año 28 más o menos, él contaba que había llegado a Chile y su primer equipo había sido el Liceo Fútbol Club de Chillán, que le había como dado instrucciones, no se puede hablar de técnico en ese tiempo, había sido Manuel Lara precisamente, el fundador. Y después se va a Santiago, donde tiene su carrera en la Unión Española. El primer extranjero que jugó con la camiseta de los Diablos Rojos fue español, se llama Tomás Vázquez, y después pasó con la Unión Española y tuvo un par de partidos jugando con la camiseta de Atlético de Madrid. Bueno, yendo al fútbol profesional ya, a Ñublense cuando ingresa al profesionalismo en el año 59, por la gestión de Mario Avendaño y su directiva,
ahí aparece, podríamos decir, el primer y gran extranjero. En la segunda división, donde entraba Ñublense, se permitía solo un extranjero por club. Mario Avendaño se las arregla para traer a un central, a un back, a un defensa de Magallanes, un argentino, Claudio González. Era el patrón del área en Magallanes y se anotó el tremendo poroto trayéndolo a Ñublense, jugador que tenía una trayectoria en el fútbol argentino y en el fútbol chileno también, y lo traen aquí como el patrón del área, por decirlo así, y de hecho, conversando con Jorge Ainardi, que era secretario de esa directiva, me contaba que cuando se les dio la posibilidad, el mismo Mario Avendaño lo fue a buscar en su citoneta a Santiago, y a mediados de febrero llegan con él a Chillán. Él va a estar 3 años, no, 4 años va a estar, 4 temporadas va a estar en Ñublense. Va a destacarse por ser, como lo he reiterado ya varias veces, puntal en la defensa. Va a tener un total de 4 goles que va a hacer en su estadía en Ñublense, cuando se iba con todo arriba y había que hacer algo. Este va a ser el primer extranjero. Bueno, me cuentan también ahí algunas otras fuentes que no las puedo citar, pero que compartieron camarín con él, que el hombre, la piscola se la mandaba al seco. Es en los camarines su corto de pisco y listo. Como lo Entonces, hinchas, como lo hinchas. claro, ¡Ay, qué rico! bueno, No sabéis nada que me va a tomar una hora. sí. De ahí, Oiga, bueno, profe, consulta, ¿en qué año es? del 59 al 62 estuvo en Ñublense. Ya, Y y de él ahí, y de ahí va a ser capitán y va a destacar. O sea, cuando aquí hablamos de extranjero, que es sinónimo de refuerzo. O sea, era un cupo y ese cupo fue muy bien aprovechado. Por lo general, estos jugadores llegaban aquí viejos. Ya, Ya, claro, los argentinos, de muchos llegaban viejos experiencia. a Chile. Sí, llegaban con 30 y tantos, 40 años. Por eso Ñublense, por ejemplo, tuvo algunos jugadores que fueron mundialistas, como José Borelo el 61, que fue mundialista jugando por la selección argentina en el 58, si no me equivoco. Y llega el 61 a Ñublense y va a ser el goleador. Él va a hacer 19 goles el año 61 por Ñublense y va ahí a estar en la punta del goleador. Comparte el título de goleador de la B con alguien de la segunda división, pero va a hacerse 19 pepas en un solo año. Los extranjeros que traía Ñublense siempre eran argentinos, a excepción de uno que llega al año 64 y que está 2 temporadas acá, que es 3 temporadas, Rubén Latallada, que él es uruguayo, pero la mayoría eran argentinos y llegan a hacer aporte. Rubén Latallada, a diferencia de Morelos, no era delantero, sino que era mediocampista, pero también era un mediocampista con gol. En esos 3 años se hizo 10 goles. Eran jugadores que, vuelvo a repetir la idea, en los 60, si tuviéramos que resumir, eran jugadores principalmente argentinos, que eran aporte y que principalmente jugaban de la mitad de cancha para adelante, a excepción de Claudio González, que lo trajeron como defensa. Entonces, Danilo, estamos hablando... Sí, dime. Borelo tenía un pasado en Boca Juniors, si no me equivoco, Sí, ¿no? él jugó en Boca Juniors. De hecho, antes de fallecer, él fallece el 2013. Le hicieron un homenaje en Boca Juniors como una gloria del club de los años 50. O sea, Era como... con ese antecedente, o sea, a no menospreciar el hecho de que Borelo haya jugado en Ñublense en los 60, No, no para nada. como para ser un ícono en Boca Juniors. Fue un ícono en Boca Juniors, fue seleccionado argentino, jugó Ujú. mundial con la selección y después llega a terminar su carrera aquí a jugar los últimos años en Chile. Juega en Magallanes, juega en Ñublense, después juega en la se Universidad vino a retirar, Técnica. po. No digamos que venían por plata porque no se ganaba muy bien, pero No, podían pues, vivir tranquilos. Y de hecho fue en una época donde llegaban muchos argentinos. Por ejemplo, Green Cross se trajo al arquero mundialista también, argentino, que era Mussi. Y bueno, y la década del 60 termina con jugadores también argentinos que van a dejar huella también. Hasta el día de hoy uno conversa con gente y se acuerdan de esos nombres. Héctor Torres, por ejemplo, que va a ser otro argentino, que llega el 67, llega junto, Héctor Torres era mediocampista. Conversaba con alguien que lo tuvo de compañero en el mediocampo, que es Eduardo Cortázar, y me decía que tenía un pie para mover la pelota y para pegarle, bastante interesante. Llega junto con otro argentino que es Heraldo Nicolás, que es podríamos decir que es nuestro delantero sin apellido. Hace una dupla que entre los dos se mandan 31 goles en esos 2 años. Héctor Torres se hace 23 goles en sus 2 años que jugó en Ñublense. Un aporte bastante interesante también de estos jugadores. Y eso que Heraldo Nicolás llegó lesionado, estuvo parado como 3 meses cuando llega oh, a qué Ñublense. raro. Y terminamos la década con Osvaldo González, el mono,
que juega el 68 y 69, y también argentino, también delantero, y aporta 13 goles en esa temporada. También hay otros jugadores que destacan en esa década, que no es menor también y que es importante mencionarlos, como Miguel Ángel Clemente, jugar ahí de delantero, va a matricularse con 8 goles entre el 62 y el 64, y Miguel Ángel Stella, que llega al 69 y que ahí juega un poco con el Mono González y que también se matricula con 8 goles. Entonces, Profe, esa dime. foto de Miguel Ángel Estela, esa fotografía, ¿dónde estaba él? ¿Estaba él como en Chillán? ¿Era de fotoplantel? Sí, es foto de plantel esa, una foto de Ah, plantel donde aparece él ahí. profe, en esos tiempos, en los 70, 60, ya pasamos los 80, ¿cuánto tiempo estaban los refuerzos aproximados en el club? ¿Un año, 2 años o estaban más? Era poco, hay muchos que pasaron un año y que también, si les iba bien, como Ñublense estaba en la B, en la segunda división se lo llevaban pronto equipos grandes. Los argentinos marcaron los 60, en los 70 también. También estaba el por los argentinos, pero empiezan a aparecer con fuerza los delanteros uruguayos. Por ejemplo, el primer gran extranjero que nosotros encontramos y que era muy criticado, pero en un momento fue Washington Abad, que llega al 75 a Ñublense y que él tiene una tragedia ahí familiar bien grande en Chillán después, porque él tiene un segundo paso por ahí por el 80. A él se le ahoga una hija en la Sociedad de Empleados de Comercio, antes, si no me equivoco, donde está actualmente el estacionamiento del Unimark del centro, por el Paseo Arauco. Ahí había Ah, una la hora que pileta había una dentro del local, piscina. sí, ahí había una pileta Sí. dentro del local o algo así, y ahí se le ahoga una hija. Y él el 75 llega y hace solo 14 goles. Y por eso Algo. se va. Y un dato no menor, a propósito de la polémica que hubo esta semana por el tema de goleador De Paredes. de Paredes, Washington Abad salió al baile, indirectamente, porque uno de los argumentos para decir que a Paredes se le tenía que descontar el gol era que el partido fue anulado. Washington Abad jugó por Lota en un partido con Rangers, en donde Lota ganó 14-1 y él hizo 7 goles. Pero después, como se presentaron con Juvenil Rangers, anularon el partido y quedó como un 1-0. Entonces, a él no le validaron esos 7 goles. Por lo tanto, hasta el día de hoy se habla como el máximo goleador en un partido de Luka Tour. Chivo. Entonces, el tema es si es que le reconocen el gol a Paredes, con el tremendo trabajo que hicieron los chiquillos de la ACIFUCH, donde tengo el honor de pertenecer también, si no le reconocen el gol a Paredes, también aplica para él. O sea, debieran reconocérselo, porque la NFP al final se lo terminó por reconocer y tendríamos 2 goleadores históricos. Uno de ellos pasó por Ñublense. Quiero centrarme aquí en la década de los 70, principalmente en el trío de argentinos que marcó a Ñublense entre el 76 y el 78, sobre todo el 76 porque fueron clave en el ascenso, en el campeonato que obtuvo el 76, que fueron Rodolfo Lía Herrera, que llega al 75 a Ñublense, delantero, Óscar Roberto Muñoz, que llega al 76, y Vicente Tadeo Lugo, que también llega al 76. Esos 3 jugadores van a ser claves porque muchos comentan hasta el día de hoy, incluso los jugadores que integraron ese equipo del 76, que la clave de Ñublense fue, primero, mantener la base del 75, pero segundo, reforzarse con jugadores calados, buenos y aporte. Y ahí aparecen estos 3 jugadores que van a ser clave en el ascenso de Ñublense y después en las campañas regulares que tuvo el 77 y 78 en primera división, hasta el 79 Danilo, podríamos decir. Sí. en las investigaciones que has hecho tú y en las que de alguna u otra forma hemos participado nosotros en Mañev, nos hemos dado cuenta de que Óscar Roberto Muñoz es como un referente demasiado grande para la gente que lo vio jugar. Y por ahí creo que hemos hecho como las preguntas de qué es lo más parecido que encuentran en la actualidad a Óscar Roberto Muñoz, y hay gente que ha dicho incluso que esta puede ser una especie de Alexis Sánchez. O sea, Sí. a tal nivel era la calidad que tenía Óscar Roberto Muñoz. La gente que lo vio tuvo la suerte de verlo jugar y ver esa rapidez que dicen que tenía por la banda, que era extraordinaria. Sí, era un puntero bastante veloz, tenía llegada de gol también, y los desbordes además lo aprovechaban bien en el área Sergio Pérez, que era, bueno, él no era argentino, pero fue también un goleador de esa campaña. Y claro, todos lo comparan, dicen, lo más parecido que he visto a él, si lo comparan con un jugador de la actualidad, es Alexis Sánchez. Tenía una rapidez bastante interesante, y además hay quienes dicen que, por ejemplo, conversaba una vez con alguien que lo vio en Cobreloa y decía que los chillanejos cuando lo veían a veces por la tele decían no jugó ni el 70% de lo que jugaba por Ñublense. Y así todo llegaron a una final
de la Libertadores con Cobreloa. Y Claro. también fue ídolo en Cobreloa. Entonces, estamos hablando de un jugador que, sobre todo él, yo creo, marcó a fuego la década del 70, de tal modo de que hasta el día de hoy la gente que lo vio jugar lo recuerda, y lo recuerda como por su calidad como jugador, por su velocidad y por ser también integrante de ese equipo histórico. El primer gran guatazo que se pegaron en Ñublense con los extranjeros, que fue con los argentinos, el 79, Marcelino Brita Paja. Ese What? llegó como delantero. Ya el apellido nos decía algo, Sí, parece, ¿no? sí, sí, o sea, si yo presidente ñublense, veo ese apellido y no lo contrato. Eh, y llega a Ñublense y tiene el récord o el marcador de 0 goles. Haciendo un pequeño resumen, es como las primeras décadas venían pocos pero buenos, Sí. y ya de ahí en adelante, quizás aumentando los cupos de extranjeros, empezaron a llegar ahí un poquito algunos elementos discretos, por decirlo de alguna forma. Claro, yo creo que pasó eso de que al empezar a ampliarse la cantidad de extranjeros permitidos, muchas veces se traía, o también tocaba la casualidad ese de que no tenían un buen año nomás. Y seguramente esto va de la mano con la situación del club, porque ya ha terminado los 70, donde tuvimos un ascenso, tuvimos arriba, por decirlo así. Ya a comienzos de los 80 empezamos ahí igual a flaquear con los refuerzos extranjeros. Sí, pero en el 80 aparece con todo un paraguayo que lo fueron a buscar allá directo a Paraguay. Era un joven desconocido, Sergio Nichipurú. Y ese año, en el 80, se matricula con 22 goles en todo el año. Está solo un año acá, hasta el día de hoy. También la gente lo recuerda como un gran goleador, pero está solo un año y se hace 22 goles. Después, un equipo con mayor fuerza se lo lleva, que es Santiago Wander, y después tiene una carrera bastante interesante como jugador en Chile, como delantero en otros clubes, y termina también siendo técnico por ahí. Hoy día maneja, o hasta hace unos años manejaba buses en el recorrido Colina-Santiago. Y ese mismo año, bueno, el año después, aparece otro paraguayo, que es Roberto Arce, que Típico paraguayo. paraguayo delantero, que se hace 14 goles, y también ahí no es muy bien recibido. Bueno, le toca también la campaña del 81, en donde Ñublense hace el peor campeonato de su historia, termina muy mal y termina descendiendo, estando solo un año en la primera división. Después de haber estado un año solo en la B, vuelve y cae de inmediato a la B. Y Profe, Sí. pause. Oye, cuando descubriste esta foto y viste ese escudo, weón, ¿qué sentiste, weón? Porque estoy mirando la foto y igual es terrible antigua. No, esa es de un álbum del año 81. Claro, pues, las camisetas no tenían insignias, así que yo creo que las buscaban ahí, las sacaban de un banderín y las dibujaban nomás. Bueno, y en Vale. los 80 aparece también el año 81, algo también poco visto hasta ese entonces, que solo había sido visto a fines de los 60 con Carlos Varela, un arquero extranjero, que va a ser Hugo Grignafini, que va a tener pasos también después por San Luis, bueno, venía de San Luis si no me equivoco, pero va a estar poco en Chillán, va a jugar una parte del año 81, porque después ahí se produce un éxodo de jugadores profesionales que se van por la situación económica del club, ¿ya? Y termina esa temporada jugando juveniles. El 82 hay un jugador que hay muy poco registro de él, solo se sabe que jugó por Ñublense algunos partidos, un defensa, Miguel Ángel Pecoraro. Y este defensa tuvo un paso del año 82, podríamos decir que fue el último extranjero que por lo menos yo encontré registros de él hasta el 89. Porque después del 83 Ñublense le va muy mal, cae a la tercera división, está el 84, 85 en la tercera división, el 86 y 87 no encontré registros de extranjeros hasta fines de la década. Amado Perico Pérez, es un delantero paraguayo, pegó más por el nombre que tiene contabilizado solo 4 goles, ¿ya? Amado Perico Pérez, que va a ser el último extranjero. Algo tenía también que la gente lo recuerda mucho. Sí, hábil con la Debe haber sido pelotita en buena los pies. persona nomás. Claro, hay gente, sí. Hay hartos jugadores que lo recuerdan por eso. Así que él va a ser el que va a cerrar la década de los 80, que podríamos decir que estuvo ahí con una laguna de ausencia, por decirlo así, de extranjeros, por el paso por la tercera división de Ñublense. Oiga, profe, una consulta. De todos los jugadores, porque son refuerzos extranjeros, de lo que tú pudiste investigar, haya sido el mejor. Borelo, yo creo por el prestigio que lo antecedía, lo destacaría por eso, pero creo que Óscar Roberto Muñoz era un jugador fuera de serie. Si hablamos de aporte y de calidad técnica, yo creo que ahí está el gran jugador extranjero que tuvo Ñublense, por lo menos
hasta la década de los 90. En comparación a un jugador actual, ¿quién sería él? ¿Un Isaac Díaz? No, ¿Un todos Vázquez? dicen un Alexis Sánchez. Nah, pero Eh, hablemos la realidad, po. Si a hubiese sido ver, un jugador actual, un sería puntero por derecha, ¿eh? un puntero por derecha, que desborde, que tenga rapidez. ¿Me El está Benjamín escuchando? Ruiz. No, pero Pero Benjamín tú Ruiz. decís que hayan jugado en Ñublense o que estén actualmente en Ñublense. Que haya jugado en Ñublense, sí, porque hay un jugador Oh, bueno. está difícil. Un Ibáñez tal vez, mejor pulido, obviamente, porque Ibáñez está en formación y le ha costado firmarse, No, pero yo pero creo ni que en Ñublense no soñamos tanto, pero para saber decir chuta, sí sé que fue un extranjero que vino a hacer aporte y es tengo una que referencia, ¿cachai? sí, es que mira, yo creo que cuando lo compara la gente con Alexis Sánchez no está tan alejada de la realidad en el sentido de que fue un jugador que primero en Ñublense fue puntal en el ascenso y después cuando jugó con Cobreloa llegó a una final de Libertadores. O Ah, sea, ya. búscate un jugador de ese talaje en América. Es complejo comparar en diferentes épocas. Muchos lo comparan por su velocidad, era un jugador rápido, era un jugador que entraba con intención, era un jugador con gol. Tiene 23 goles en la historia, en su paso por Ñublense en 2 años y medio. A mi hijo le Entonces, voy a decir, oye, ese loco era como el Jonathan Cisterna. Oh, ya el loco. sí, entonces era un jugador desequilibrante. Y después por eso se va a Ñublense y le va muy bien, llega a ser finalista de una Libertadores. Muchachos, yo dentro de lo que estuve viendo y escuchando lo que estaba hablando Danilo, me daba cuenta de un detalle que yo creo que también los demás equipos tienen que haberlo tomado en consideración, de que hay muchos jugadores extranjeros, y chilenos también, pero varios extranjeros que se repetían en el lugar geográfico entre Talca y Concepción. Llámese que muchos jugaron en Rangers de Talca, muchos jugaron en Ñublense, y se repitieron en Naval, en Lota, en Deportes Concepción y en Huachipato. Así hay un montón de jugadores que se dieron vuelta en esos equipos durante los 80 y los 90, que también es una época en donde nosotros que estamos de cierta edad vimos jugar a varios de ellos. Y ahí también Danilo me puede aportar con algunos datos que también era una época bien difícil la de los 90, excepto la primera mitad, en donde tuvimos como una gran hazaña, por decirlo de alguna forma, que fue la Copa Chile, donde llegamos a una semifinal. Pero para hacerlo un poco cronológico, los primeros años de los 90, tuvimos a los primeros brasileños que jugaron por Ñublense. Medios incomprobables, hay que ser sinceros en ese sentido, que fue Rogelio de Oliveira y Vargas Thiago. El primero, Rogelio de Oliveira, yo creo que fue el más destacado de esa dupla que vino a jugar a comienzos de los 90, porque se le dio jugar más y por ahí tiene un par de golazos de su calidad brasileña. Sí podríamos decir que hay brasileños malos, pero la mayoría son bien buenos para la pelota. El otro, que fue Vargas Thiago, básicamente se destacaba por su corpulencia, era como bajito y medio cuadrado, por no decirlo que estaba guatón, pero tenía una pegada tremenda de tiro libre. O sea, cuando había un tiro libre era como para reventar la barrera y le va a sacar las manos al arquero. O sea, era como de ese tipo. Pero también Vargas Thiago no tuvo mucho aporte, y Rogelio de Oliveira se le vio un poquito más, fue como la gran figura que podríamos haber pensado de un brasileño. Y como también lo conversamos hace un momento, fue más que nada el hecho que hayan sido de brasileños, que hayan jugado acá, que hayan destacado más por su cantidad de goles, y sin menospreciar ni todo eso, pero dejar en claro como ese detalle. Y como les digo, y los que me conocen saben que yo vivo muy cerca del estadio, ya en esa época de niño yo iba como al estadio como a ver los entrenamientos y todo eso, y entonces ya como que conocía a varios de estos jugadores. Y a su vez, muchos jugadores pagaban pensión acá cerca del sector de Villa Olímpica. Y por ejemplo, me tocó la oportunidad de conocer a Fabio Pereira, que también era un argentino que, si la memoria no me falla, era como delantero. Era bien discreto, su aporte tampoco fue muy grande, pero causaba como furor entre las féminas, por decirlo así, porque era como fachero, era como encachado, pelo largo, y el look de los 90, de comienzo de los 90, pero tampoco fue como muy grande su aporte. Ahí estamos La hablando del pichanga 90 Silvestre Stallone. una cosa así, camisa abierta, pelo en pecho y todo eso. Oh, Y como yo también fui vecino muchos años de don Mario Barca, insigne hincha y ñublencino también, ¿cachai? muchos Toda. andaban por aquí cerca, entonces era como bien cercano el vínculo. Ahí estamos hablando como de los primeros 3 o 4 años de los 90, hasta que llegamos como a ese gran plantel del 95, en donde ahí podemos nombrar a Pablo Beniano,
que también es de esos jugadores que estuvo pululando como en varios otros equipos y que llegó a Ñublense y que su aporte fue más que nada por lo aguerrido y la entrega que tenía en el medio campo. Y también se da el fenómeno de que le agarró mucho cariño a Chillán, porque también a su vez se quedó en Chile por mucho tiempo, ahora creo que es representante de jugadores, pero siempre le guarda mucho recuerdo a ese plantel en especial, al de la semifinal de Colo-Colo y a la semifinal con Católica. Y también yo lo destacaría a él como uno de esos que la gente le tiene mucho cariño y el cariño es recíproco. Podríamos nombrar a varios más, hay un par de paraguayos, Javier Araujo, Roberto Armoa, que también marcaron goles, pero sus pasos fueron tan cortos que es difícil destacarlo. analizarlos más allá del aporte que hicieron. Por ejemplo, también estuvo Valdir Pereira, que también es como muy conocido en Talca y estuvo en otros equipos de la octava región. Valdir Pereira, por ejemplo, fue el que hizo los 2 goles en San Carlos de Apoquindo en la llave de vuelta en San Carlos con Católica, el 5-2. Hay otro jugador también que se llama Fabián Brizuela, que estuvo en esos planteles, pero son nombres que uno se los recuerda por el hecho que eran extranjeros, pero más allá del aporte fue bastante poco. De ahí yo creo que nos saltamos como allá a la segunda parte de los 90, en donde siento que el más destacado es uno que además se quedó en Chillán, que es bastante curioso, por decirlo así, que es Miguel Ángel Carbonell. También no fue un delantero que haya hecho una cantidad tremenda de goles como eran los delanteros que nombraban a Danilo en los 60 y en los 70. Su cantidad de goles creo que fueron 10 o algo así, pero de inmediato Cobreloa puso los ojos sobre él y se lo llevaron. Y eso ayudó un poco a paliar las alicaídas arcas de Ñublense para pagar sueldos y todo, que es una historia de cierta forma de nunca acabar en nuestro equipo. Y después volvió a Chillán ya a sentarse y tiene su negocio ya por todos conocidos acá en Chillán. Y trabaja con otros ex futbolistas ñublenses, con Alfredo Bravo, por ahí también. Con ex compañeros, claro. Te doy el dato de los goles de Miguel Ángel Carbonell, Claro, 16. 16 goles. Te doy el Cifra dato de los menor goles. porque era como el delantero que teníamos. Yo me acuerdo que cuando lo veía jugar era muy parecido al Beto Acosta, o sea, recibía de espaldas porque era un hombre igual corpulento, giraba y le pegaba la pelota, no era así como para que se sacara 3 o 4 tipos de encima, Sí. era, Y él Era también era está un delantero de guerra. está en esa etapa de los 90, 98 por ahí, donde también después el 99 Verdugo hacía lo mismo, se le arreglaba solo. Y Sí. te doy el dato también de los goles de varios que nombraste tú. Rogelio de Oliveira, 9 goles. Valdir Pereira, 3. Otro brasileño era, ¿que Vargas nombraste? Thiago, Vargas Thiago, 2 goles. 2 goles, O sea, ¿viste? O su sea, aporte goleador Rogelio no era fue como claro. el más destacado. Y ayúdame con un dato y una anécdota, entre comillas. Tenemos un paraguayo que se llama Carlos Santander, que creo que estuvo acá el 98, puede haber sido 99. 99. Que Sí. él tiene como la anécdota de que tuvo que jugar al arco un día por Ñublense y era delantero. Sí, él es Contra delantero, paraguayo. Bueno, en ese partido que era con Wander, y Ñublense estaba peleando ahí por no descender, Wander por o no descender, Everton. con Wander. Y tenía que Profe, viajar a Valparaíso. Sí, ¿por qué tenía que contra Wander? contra Wander estaban por el campeonato y ya la última fecha, eso fue por ahí por octubre, si no me equivoco, noviembre. Y tenían que viajar a Valparaíso y además Ñublense estaba complicado por los sueldos. De hecho, los jugadores no estaban entrenando. Para más mala suerte, tenía a los 2 arqueros suspendidos. Estaba Alfredo Bravo y Villamil suspendido. Y Villamil estaba suspendido por haberle pegado a un compañero en un Villamil partido. suspendido, qué raro. Entonces tenía los 2. El tercero que asomaba era un joven colorín, Cristian Vergara. Se esperaba que debutara frente a Wander. Y al final el profe Cortázar no lo pone a él, sino que pone al arco a este delantero paraguayo, Carlos Santander, porque creo que entre las pichangas ahí que le veían de repente jugar en los picados, se ponía al arco y tenía buenos reflejos. Bueno, es por lo que se le recuerda principalmente a Carlos Santander, porque de goles no hizo mucho y jugó muy poco. Fue épico ese empate conseguido allá en Valparaíso, el que le va a permitir también sumar y salvarse al final de año de caer a la tercera división, por un año por último. Y ese año, bueno, Wander termina subiendo y después sale campeón. No fue un par de menor años después. ese aporte más que delantero jugando al arco de ese muchacho. Y como les contaba anteriormente, muchos jugadores en esa época, como estaba el estadio antiguo, pagaban pensión o les arrendaban casas por acá cerca. Sí. Y Carlos Santander también arrendaba por acá
acá cerca y me acuerdo que el hombre terminó pololeando con una niña del sector. Me parece que después Carlos Santander se fue y siguieron como, esto ya no anda cupuchenteo, pero no va más allá. Siguieron como relación de distancia y seguramente después el tema quedó ahí, pues, pero el hombre también dejó Usted, corazones rotos acá acá usted es en un hombre Chillán. que conoce las historias del barrio, don Álvaro. Sí, un poco. Me La imagino vieja ahí bisagra. La vieja bisagra. me imagino llegando al colegio y sapeando por la ventana. Yo vi, por ejemplo, a Manuel Villaló llegando en bicicleta al estadio. Qué Y después rico. que él lo viera ahí goleador y todo. Sí, po. Oye, terminemos esta parte nombrando algunos guatazos de los 90. Po. Dale, po. Dale. Darío Orsuza, Darío argentino. Sousa que pasó por Ranger igual, pero parece que Sí. no sé si tiene buenos recuerdos por allá. Gabriel Ferrareto, argentino también. Julio Armentía, un jugador, un arquero, también Arquero. argentino que jugó poco, sí. Y Ferrareto pasó así, estuvo muy poquito creo. Jugó un par de partidos nomás. Y Daniel Di María, por lo que yo estuve investigando, no alcanzó a jugar. Estuvo a prueba en los partidos del 95, del primer inicio de temporada. De hecho, jugó ese amistoso internacional con Deportivo Cali, creo. Después no apareció más, así que parece que el profe Saúl le bajó Oh, el dedo. qué raro esa cuestión. Me huele a un Gonzalo Probablemente. Godoy. No, ¿cómo? No es Gonzalo Godoy. Hay un. El Maynor López fue que vino a Chillán y vino a Chillán, pues, No, weón. de ahí cuando entramos a los 2000, olvídate. Ahí nos vamos a reír. Claro. Creo que por eso, ahí están. Ya los nombraste tú, los que no tuvieron como un buen pasar y son más recordados por su calidad de extranjero, su color de piel, porque de repente no somos un país, menos los 90 ni menos la ciudad, acostumbrada a ver jugadores morenos. Entonces, Claro. que llegara Rogelio Oliveira, Vargas Thiago acá, causaba sensación y por eso muchas veces quedaron en la retina de la gente que vivió esa época. La gente le cantaba ¿qué es lo que quiere el negro? Gol, Sí, gol, gol. sí. La wea verdad. Peguémonos el salto a los 2000, pum, que ahí también es un poco parecido a los 80 porque hay un paso por tercera división y ahí no tenemos mucho que comentar, pero en la vuelta yo creo que ahí hay harto aporte que hacer, pues, que también hay Sí. varios guatazos. Estamos con el 2005. El 2005 yo creo que lo iniciamos con algunos guatazos. Pero espérate, el año 2000, el año del descenso, el 2000, ahí no teníamos extranjeros, po. ¿O Yo sí no había tengo, alguno? por lo menos yo no tengo En ninguno el en registro. plantel del Pillo Vera no había ninguno. No, he entendido que no. No hay Ah, ninguno. sí, No hay sí, sí, sí. ninguno. Ya el 2005, claro, pues después del ascenso, ahí llegaron unos pocos, pues. Héctor Sanata llega pues también de hacer lo que tú decías, pues, de pegarse un tour por la región, de haber jugado en el Conce, en el Vial. Llega a Ñublense Néstor Fabián Sanata. Llega un paraguayo, Francisco Jiménez Dosán. Sí, yo No creo sé que si lo recuerdas. ese es un ejemplo muy parecido al de Carlos Santander, que yo creo que fueron a Paraguay, lo vieron parado en la esquina y dijeron, este tiene cara de jugar a la pelota y se lo llevaron. Alto, cabezazo, pero Sí, gol. y no descartaría que hasta jugaba básquetbol y no era futbolista, Sí, porque al final baila. era verlo jugar y la gente se reía, era como Se fome de reía, si me cierta acuerdo forma. esa Sí, weá. sí. Esas son como esas sensaciones que a mí por lo menos se me aprieta la guata cuando pasa eso en la cancha. Sí, sí, un poquito de Pero vergüenza ajena. sí, El hombre tiene que haberle puesto todo el pundonor posible, pero la verdad que no daba, era como que jugáramos nosotros. claro. Sí. Y después, Y ese plantel después, no tenía más extranjeros, pues eran dos nomás. no, eran los dos no. Y después el año siguiente aparecen otros extranjeros. Ejemplo, Gringo, Ace. Continúa Sanata, eran los dos Ahí extranjeros del también plantel. digamos que fue como calado, porque el gringo igual llegó bien, Lo recuerdan, bueno, porque era gringo, era porque era encachado, tenía rubio. buena pinta, era rubio sin la necesidad de tener que teñirse. Y además después se mete a cura y yo creo que eso es Lo como, mató. es como para una teleserie, en estos dos extranjeros Sí, pues, que destacaron en el 2006. extranjeros que participan en logros deportivos connotados, claro que quedan en la historia. Ahí llegamos a primera y hay que reconocer que se traen también extranjeros como de renombre. Partiendo por el arco, Danilo Acebal, que había jugado el Mundial, o había estado en la selección de Paraguay del Mundial del 98, el uruguayo Gabriel Miliónico. Estos jugadores pasaron muy rápido por Chillán, estuvieron una temporada, también hicieron soporte. Yo creo que todos recordamos, bueno, yo me acuerdo de Danilo Acebal, tenía como
cualidades para el arco. Era Tenía futuro el mañoso. muchacho. Acebal era un buen portero, pero lamentablemente venía lesionado y venía como en las últimas igual. Sí, y también llegó como a agarrar jineta porque pateaba los penales. Creo que también cuando le tocó entrar a Leo Zamora lo hizo bastante bien. Como que Leo Zamora es un buen portero. Y Gabriel Miglónico, que se pegó, yo creo que todos lo recordamos por los goles y por el partido con la Católica, el 3-3 acá en Chillán. Ese tiempo, ¿cuántos extranjeros se podía tener? ¿6? ¿5? Ahí se Yo me amplía a atrevería a 5. decir que 4. Sí, eran cuatro como máximo y parece que ahí se amplía después a 5 un par de años después. Y Sí. esta polémica por ahí fue por el 2009, por ahí 2009, 2010, cuando se amplía la cantidad de extranjeros. Después pasaríamos al 2007-2008. El plantel del 2008 igual como que se armó de nuevo, por ende ahí Sí. llegó Cantero, Llegó Ever Cantero, Bruno Martelotto, Bruno Martelotto. Martelotto. ¿Y nadie más? y había un chico de apellido Rojas, Matías Rojas, que era como que era el Messi, el Messi, Messi, de que ese- Ñublense querían el Messi. lo compró verde. Curioso que ese campañón, por decirlo así, la base igual haya sido de chilenos, po. Sí. Y En el digamos que Martelotto 2010, tampoco fue el gran aporte que pensábamos que podía haber sido. No fue tanto. Pero ahí el que se llevó el peso del mediocampo fue el Janino. Osorio. Janino Osorio con la joya. Sí. Eso. Y de ahí Ahí, en adelante yo creo que cayó el flagelo de los representantes. bueno, un paréntesis, bueno, los jugadores que los extranjeros igual fueron un aporte, no sé, no es que hayan brillado. Claro. Vinieron a hacer la pega y listo. En el 2009, por ejemplo, llega Daniel Carú, Martín Cortés, Danilo Carando, Andrés Manzanares, que estuvo en una pizzería de su hermano en Bariloche, y Diego Cantero. Y tenía una foto ahí de él en Ñublense. Son 5 extranjeros que llegaron y que ninguno, salvo Martín Cortés, que igual jugaba harto, y después se va a Curicó, y donde hasta ahora es el jugador con más partidos de la historia de Curicó. Pero los demás pasaron desapercibidos. Rodrigo Cantero, que llega con el apellido, y el único El gol que gol contra hace Curicó no hizo Cantero. Incluso Daniel Carú pasó después, hace poquitito de nuevo, pero tampoco nada. Esa cuestión de que los jugadores se vayan y vuelvan y le den la oportunidad, así como que, vuelvo a reivindicarme, yo creo que ya, no sé, pues, viéndolo lo competitivo que supuestamente debiera ser el fútbol, como que yo creo que, no sé, pues los dirigentes deberían decir, puta, estamos invirtiendo lucas, queremos ser mejores, pues, pero a no ser que sea un crack. darle esa oportunidad a alguien así, por ponerte un ejemplo, este cabro, el Croce, puta, lo trajeron como crack, igual el loco estuvo caleta de tiempo en Ñublense. Yo creo que los primeros años de Croce fueron buenos, pero la vuelta... No, la vuelta no hizo nada. No, sí, totalmente de acuerdo. Igual hay un tema ahí que están esos rajazos, por decirlo de alguna forma, de jugadores que de repente vienen de la tercera división de Argentina y que llegan acá y la rompen, o que venían de las inferiores. Por ejemplo, el caso de Gabriel Rodríguez, el Checho. Mira, que su justo primer estoy aquí en paso por 2010. Chillán, Chechito, weón. su primer paso por Chillán fue extraordinario. Entonces, lo que decía Danilo también, que en la búsqueda de ídolo, el Checho se quedó en el corazón de los hinchas porque, entendiendo que la palabra tribunero tiene como doble lectura, pero tribunero en la buena, o sea, hacía goles, los dedicaba a la hinchada, era un tipo que se sabía manejar en ese sentido. Sí. Ese año llega con Maximiliano Escaparoni al arco, un arquero que también venía de Boca y que arranca después del terremoto, literalmente arranca, él se va Claro. de Chillán después del terremoto, de Chile. Alexis Viera llega ese año también. Julio Barroso. Y también estos 3 que venían de Boca, Matías Manrique, tristemente célebre por el episodio de racismo con la Sombra Espinosa, cuando lo trató de mono en un partido con la Unión Española. Yo encontraba, bueno, Y ese el gallo. Checho, yo creo que Lo mató ese incidente, sí. este año también llegó el Matías Díaz, que era un volante de corte ahí, de quite, que bastante interesante, y Mariano Berriex. Y llegó otro más, un delantero, Gonzalo Gil. El Matías Díaz llegó con Gil porque ellos eran cadetes de River. Sí. Llegaron juntos, ¿cachai? Que estuve buscando, investigando, me acordé porque me llamaba mucho la atención el apellido. Y ¿cachai? Que este gallo jugó 7 partidos, hizo un gol y se fue para la casa. No hizo nada más. Matías, el Gonzalo Gil. Sí, no, sí, No Gonzalo hizo Gil nada. fue uno de esos guatazos que dice Danilo. Y cacha que el Matías Díaz llegó con 23 años
Bueno, hizo un gol, pero jugó 28 partidos. Yo me acuerdo de él Sí. porque el gallo era súper ordenadito para jugar a la pelota. Yo lo encontré muy Sí. parecido, así como un Lucho Murri, weón, así porque a donde iba, ponía el pase, pero el loco ni siquiera corría, trotaba. Yo Pero de jugaba. Matías Díaz me acuerdo un partido contra la Universidad de Chile en Santiago, en donde Joel Reyes, en una jugada en balón detenido, estaban ahí el roce típico, y Joel Reyes le pega un combo en la guata a un jugador de la U, no recuerdo quién era, y el árbitro no hizo nada mejor que expulsar a Matías Díaz. Así, al más pavo, para Al afuera. que lo vio. Ahí el oficio de Joel Reyes y claro, por la poca viveza de Matías Díaz, que era joven en esa época cuando llegó acá, pues entonces quizás ahí también le pasó un poco la cuenta ese tema. Pero no dejemos de tocar el tema de Julio Barroso, porque de cierta forma no era menor que fue otro jugador mundialista que pasó por Chillán. Jugó un mundial sub-20, si la memoria no me falla, y jugó con Messi. Y por lo que también dice la gente, era como que llegó a Chillán porque era como su última oportunidad, porque como que quería retirarse, porque estaba medio chato el tema del fútbol. Nunca pudo despegar como despegaron sus compañeros de ese mundial. Casi tener a Frank Beckenbauer jugando acá como defensa, porque era de un Había jugado brazo, talento extraordinario. buena. Sí, pues, yo encuentro que, puta, es un jugador para recordar que, y marcó historia igual, pues, porque igual se pegó sus Ahí, campañas. sí, ahí también es un tema, entre comillas, mío, cuando Ñublense descendió, me acuerdo que Barroso tuvo la intención de seguir, o pensaba que qué injusto hubiese sido para Barroso haberse comido jugar en la Beon, porque era un tremendísimo jugador. Yo lo hubiese valorado enormemente el hecho que se haya quedado, que haya jugado en la B por Ñublense, pero se tenía que ir, ahí nada que hacer, se tenía que ir. Pero era como de justicia que Barroso tratara de seguir su carrera en otro equipo con mayores pretensiones, por decirlo así, que jugar en la A. Sí, Po. se termina yendo a Oye, O'Higgins y sale campeón después. El 2011 llegan algunos jugadores que son... Mira, yo le tenía fe a Lucas Consistre y no hizo pocos goles, hizo 11, 12. Ese año es malísimo. Se come en el descenso, no se pueden salvar igual que el año pasado, el año anterior, que el 2010 también termina salvando el equipo Marcoleta, que agarra el equipo en la última fecha. Y ese año es donde llega Ezequiel Lázaro, por ejemplo, y Malázaro. Esteban Herrera. Esteban Sí, y Herrera, Esteban Herrera. Pollo consulta, Herrera. profe. Bueno, en ese año llegó Lucas Consistre, Esteban Herrera, ¿y quién más? Ezequiel Lázaro. A ese Y hay que estaban sumarle Matías Díaz. y Barroso, Riquero Viera y Barroso. Y se suma también otro, Nicolás Díez, Ah, que verdad. en su última etapa ya. Sí, antes de que se fuera como ayudante San Paoli, creo, a la U. Sí. Y ahí Oye, yo creo que Álvaro, destacable la figura de Barroso, que pese a que hizo goles como loco, no salvó a Ñublense. Consiste también, que tenía lo suyo, creo yo. Alvarito, Dime. del plantel del que estaba comentando el profe, ¿cuál es el mejor extranjero y el peor? Bueno, sin duda ahí Julio Barroso es como el más destacado y el más malo. Yo creo que el Nico 10 igual porque venía como ya retirándose y todo, pero las veces que jugó yo lo encontraba tan re malo. Hay que de alguna forma borrar de la historia ñublense, en especial a Esteban Herrera, porque también venía como jugó en Boca y no sé qué, jugó un superclásico por ahí me parece, pero realmente eran discretísimos jugadores. Con el Ezequiel Lázaro tengo una anécdota que no es mía, pero es de un amigo, que viajaron a la Copa América de Argentina, a Mendoza, y me parece que Ezequiel Lázaro era como figura en uno de los equipos de Mendoza, no sé si es San Martín, y el otro, no me acuerdo qué equipo es el de Mendoza. Godoy Cruz. Godoy Cruz, que es correcto, gracias. Lázaro era como la gran figura y mi amigo llegó como contando que era un paquete acá en Chillán, y allá le decían, no, pero si es el gran crack y bla, bla, bla. Seguramente fue crack en algún momento, pero aquí a Chillán lamentablemente el físico yo creo que no le dio y futbolísticamente tampoco anduvo. Si me pedía y uno, terminé dándote 3 nombres de los malos y el mejor, sin duda, Julio Barroso. Pasémonos de largo el plantel de 2012, que lo conversamos el podcast pasado. Ajá. Pasemos al plantel del 2013. Sí, Que, chuta, años complicados igual. aquí vamos a empezar a ver más de lleno igual un poco quiénes vinieron a hacer aporte y quiénes no. Po. En ese año sí, estaba, si no me equivoco, Lucas Giovini, sí. el gran 10 de Ñublense, Manuel Croce, el Javier Gerbeck. Sí. Gerbeck y Adolfo Lima. Y a mitad de año llega Claudio Luciano Vázquez. También llega Ariel Bogado. Bueno, ahí, Bogado también venía con mucha prensa porque había jugado en México, creo. sí, Sí, y bueno, lo típico que pasa, pues no anduvo acá. claro. Llegó también un cabro, uno flaco, que era Miguel Ángel Alba, que Miguel llegó Ángel como... Alba. Sí, Sí, jugaba ¿cómo se llama? Douglas Haig, en Argentina, en la claro. B Metropolitana, creo.
Sí, y ahí yo me quiero detener en Adolfo Lima, porque lo encontraba bueno ese cabro, al que venía de San Felipe, pero era monedita de cambio de los representantes, parece, y lo movieron de muchos equipos, y no Mm, alcanzamos a disfrutarlo con buenas cualidades para rendir en Ñublense. Tuvimos ahí la suerte de Luciano Vázquez, pues, o sea, un jugador que venía de un equipo medio incomprobable de la B Argentina y llegó haciendo goles como loco acá a Chillán y ahí tiene los récords en primera división y todo, que es de esos casos que, como Marcelo Bartichotto, o sea, un jugador que venía de Argentina sin que nadie lo conociera y acá en Chile y en Chillán es como que se consolidó y quedó con ese cariño que todavía no lo podemos concretar de encontrar que de nuevo. vuelva, pero también súper contratación, seguramente apostaron y la apuesta les resultó, porque con otras obviamente no les resultaba. Miguel Ángel Alba también venía con cierto palmarés, por decirlo así, y no funcionó. Javier Gerbeck tuvo un semestre bueno, porque Manuel Croce le ponía mucho pelotazo y mucho centro a la cabeza y anduvo bien, pero después llegó Pablo Abraham y parece que los hacía correr a todos y parece que a Gerbeck no le gustaba correr mucho y quedó afuera. Tuvimos suerte en ese sentido, goleadores argentinos, Gerbeck y Luciano Vázquez, que brillaron, por decirlo de alguna forma. Oye, una consulta, estoy contando yo, ¿son 7 extranjeros? ¿Ahora o en esa No, época? no, 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 en ese plantel. Son 7, es que eran 7, pero podían haber como En cancha creo eran menos máximo y podían estar en 6, banca. y cinco entre cancha y banca, creo. Mira, pues, cacha, son 7 extranjeros en un plantel de 24, tuvimos Sí, que haber más o tenido. menos. ¿Cuántos fueron aporte? Bueno, Matías Riquero, weón, nada que decir, vino a hacer la pega, Tomás Lanzini, Croce jugaba media, a mí Croce nunca me gustó en realidad. No, pero tuvo un semestre muy bueno, yo eso se lo concedo. El resto, El, como te princi- digo, después el desaparecía. principio, Sí, el principio de este gallo es muy bueno porque juega 28 partidos. sí, le ponía muchos pases a Kierbeck y después con Luciano Vázquez hicieron buena dupla, pero de ahí, Hizo 3 goles en esa temporada. sí. ¿Cachai? Y después, puta, nunca me gustó y me desgustaba, por decirte, ¿cachai? Así que, mira, yo encuentro que el plantel en el que llevamos ahora era un plantel competitivo. Ahora, la campaña de ese año, lamentablemente, no fue muy buena. No sé en qué habrá fallado. Yo creo que tuvo que haber sido el técnico, porque malos jugadores no teníamos. Sí, la rotación de los entrenadores igual afecta un montón. O sea, se supone que debe haber un proceso por lo menos de un año con un técnico, por acá tienen ese gusto por echar a los entrenadores, unos con justa razón y otros quizás les faltó ahí un poquito más de paciencia, por decirlo de alguna forma, porque del ascenso, el del 2011, debió haberle dado un poquito más de tiempo a Carlos Rojas, que venía con ese plantel y todo, pero lo echaron y trajeron a Pablo Abraham y ahí yo creo que... Hasta ese tiempo, hasta el 2014 vamos ahora, íbamos bien con las contrataciones, íbamos bien con los jugadores que eran del medio, pero como tú decís, la rotación de directores técnicos empezó a afectar. Y ahora pasamos al 2016. Sí, 2016 que ya es, yo creo, para el olvido. Yo creo que ¡Ah! aquí es la peor, yo creo que ahí tocamos fondo y fue triste para el centenario además. O futbolísticamente fue un pésimo año. Ese año se apuesta con principalmente jugadores de la casa, jugadores jóvenes, y se les entró una responsabilidad que fue irresponsable hacerlo, porque fue quemarlo, bajo la excusa de que no, que les damos la oportunidad para que se jueguen, fue matarlo. ¿Quiénes fueron los Y que llegaron? trajeron Emiliano Pedreira. En cuanto a la entrega, nada que decir. Jugador Un típico de la jugador B, querible. Llega también ese año. Gaspar Páez, ¿o no? Parpa llega el año siguiente. Ah, Llega ya. Steven Rivera, el gran canje, el Oh, regalo por los 100 años que nos hace América de Cali. venía Y eso fue lesionado, triste. creo. Y además fue triste porque ni siquiera pudimos verlo jugar, jugó muy poco, unos cuantos minutos nomás. Entonces, ni siquiera pudimos decir es malo o es bueno. Fue fome para quienes desde la galería podemos ver. Yo recuerdo que lo echaba mucho de menos en En el Cali, equipo. en el equipo, Por pero el bajo. tipo llegó lesionado y no jugó nada. Puta, qué fome. Yo encontré que los típicos contactos, pues, weón, que no, si este bueno es bueno. Yo cuando escuché esa cuestión que venía lesionado, no sé, pasó con unos jugadores que, no sé, no habían jugado como hace un año, lo que le pasó a Manuel Croce cuando volvió, pues, bueno. El Sí. Croce no había jugado a la pelota hace un año y lo volvieron a contratar, pues, ¿cachai? Entonces tú decís, no, si es un refuerzo, es porque queremos que el equipo gane, pues. Fueron años complicados esos, pues, peleando ahí el descenso.
3 años, no, 2 años atrás, tiene extranjeros buenos que realmente eran aportes, ¿cachai? Ahora entramos a el 2018. 2018, ¿quién llegó ese año ahí? Ahí seguíamos con Pedreira, Croce, José Loncón, Gaspar Páez. Oye, nos comimos 2017, que vaya que literalmente nos comimos, porque el 2017 llega Gaspar Páez, que mostró algo, pero no venía bien, José Loncón y Maynor López. Y también llega un argentino que manda Huachipato, Martín Molini. Y Ya. para Pero, firmar, medio campo llega Matías Arrúa. Arroa. No Jugadores sé si, que no sé si comentar algo de eso, weón. hacemos al 2018. Resistidísimo jugador Matías Arrúa, con poca Sí. actitud para jugar y todo. Y el Yo 2000 recuerdo que en ese año había que pedirle por favor que corrieran. O agarraba la pelota y se caía, o lo botaba. 2018 llega el paraguayo Marco Prieto, que está un semestre, si no me equivoco solamente, y llega después para suplirlo Alejandro Fiorina. Y también llega Eso fue terrible, porque yo encuentro que nos vieron la cara, porque ese tipo venía Florianita. lesionado 6 meses sin jugar y estaba jugando como en el CIFUP de Argentina. Sí, Y lo trajeron como gran figura y se sacaron sí, una foto en la clínica Mets diciendo como que el tipo venía bien y venía más cojo que yo. Entonces, sí, eso yo creo que no hay que olvidarlo y enrostrárselo alguna vez porque yo creo que se pasaron. ¿Quién lo sí. traerá, Y weón? Ese gallo. eso es difícil de saber, pero el tema de Fiorina fue triste. A mí de verdad que el tema humano me afecta cuando veo en la cancha que los putean y todo, porque llega un momento en que me siento mal yo. Y ese compadre es ídolo en Quillota, pues, cuando estaba bien físicamente, hace como 4 o 5 años, hacía goles como loco. Y ese Sí. año también llega Federico Mateos, a quien yo le entregaría el premio al esfuerzo, porque se comió puteadas y Se las cayó, aguantó. se la mandó callado ese loco. Sí, es un curioso caso de una reinvención ahí, de haber tenido un mal comienzo. Yo Sí. creo que iba de la mano con el entrenador igual. Y el inicio del año 2019 fue buenísimo. O sea, pasó a ser puntal del equipo, de los más destacados. Ahí estaba con Astorga cuando llegó. Sí, No y estoy como que tan nunca lejos. enganchó con el Astorga y parece que con el profe García, no sé si lo hace jugar más suelto en su posición, pero anda mejor, mucho mejor. ¿Cómo puede cambiar tanto la dirección, los jugadores con el entrenador? Yo siempre he querido intentar de entender, porque no sé, pues de repente pasa que un jugador dice que, weón, soy defensa y lo hacen jugar más adelante. Y tú caché cuando un jugador no juega en su posición. A Mateo lo pusiste y dijeron, loco, tú juegas aquí, y el loco se soltó. Y no es que me tenga loco, pero sé que el cabro se la pega, pues, weón. Él mismo lo ha dicho, pues, si en la posición que juega actualmente se siente más cómodo. Astorga lo hacía jugar como más enganchado con los delanteros y ahí como que nunca dio. Es un jugador que falta. A nosotros, me acuerdo que el Cheque dijo la vez pasada que nosotros siempre hemos estado cagados laterales, Sí. ¿cachai? Y lamentable en todos los puestos no ha pasado. Ahora en el plantel que tenemos ahora yo no encuentro que estamos bien. Pero tienen todo para hacer historia, entendiendo que el plantel está formadito y todo, pero chuta, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. A los Hay que ver jugadores qué yo le pasa. pondría un poquitito más de cazuela, aunque hagan pesa, weón, les falta cuerpo. Pero los cabros andan bien, yo confío en el plantel de ahora. Hace mucho tiempo no sentía tanta confianza en un grupo de jugadores. Sí, no, sí, este plantel anda bien. Yo no sé si en resumen podríamos decir de que tenemos hitos de extranjeros muy buenos y tenemos una larga lista de guatazos, como dice Danilo, de paquetes que han venido a jugar acá, que no han tenido la suerte o que en esencia eran tipos discretos para la pelota nomás. Puta, yo con respecto a las contrataciones, yo creo que me quedo con un 5, weón. Así como, puta, ¿Nota general? sí, un 5, porque si lo separamos, igual hay jugadores que Sí, se han pegado buenas campañas, como también es los que han sí. hecho nada. ¿Tú cómo Yo, podrías yo le, evaluar en general? Aquí poniéndome en los zapatos del profe le pondría un 4,9,5, se lo subo a 5, para que Oh, no sea tan feo el 4. con décima. Sí, sí. Pero el profe va a ser más crítico, yo creo, acá, po. ¿Qué nota le Póngale nota a todos los Es difícil, extranjeros. a todos los es extranjeros? difícil, es difícil poner nota porque es como un curso. Hay algunos que van bien Pero en y general, al proceso de contrataciones de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, de casi 60 años, pues, en la suma y en la resta. 38.5. ¡Oh, qué Más maricón! drástico. Chuta. O Bueno, sea, eso es un 4. el hombre es docente, así que
Nada para sentirse orgulloso. Si ustedes tuvieran que elegir el extranjero de Ñublense de los que han visto jugar, porque a veces es injusto Sí. pensar hacia atrás, pero de lo que han visto jugar, ¿quién ha sido el extranjero que los ha marcado y que dicen, este es el mejor extranjero que he visto en Ñublense? Oh. No, yo Matías Riquero. Por campaña, se mamó descenso. Puta, tuvo la fortuna también de que de que nunca se haya lesionado, pero el loco estuvo ahí a pie de guerra, weón. Chuta, yo tengo ahí tengo a tres, pues, o sea, Matías Riquero, Luciano Vázquez y Julio Barroso. Está difícil, pero por calidad futbolística, yo creo que me inclinaría por Julio Barroso. Y ahí muy pegadito pondría a Luciano Vázquez porque no es menor ser goleador en primera. Sí. Y no sé, tenía esa habilidad de ser el 9 ahí en el centro del área y con un rebote hacía un gol. Y también si quería se pasaba a 3 y hacía un gol. Es que si te fijáis, estáis dando una posición en la cancha, un defensa, mitad, un Sí, delantero. sí, bueno, sí, pero como te digo, me inclinaría más por Barroso porque además de haber jugado en una época súper complicada, el tipo era de quien Bauer era Cachillán, sí, ¿para qué vamos a decir una Mm. cosa por otra? Así que me inclinaría por Barroso y muy cerquita de Luciano Vázquez. Yo me quedo con Riquero. Riquero para mí es como lejos lo más trascendente que he visto en el club como extranjero, como aporte y como jugada. O sea, si había que trancar con la cara, trancaba con la cara. Si había que subir a cabecear un córner, subía y cabeceaba y hacía el gol. Si había que barrerse en la raya para evitar un gol, lo hacía. Era de estos jugadores que se echaba, además de extranjero, creo que fue como referente de esos años en donde estuvo. Creo que eso lo hace la entrega y el correr, el ser un todocampista, creo que lo dejo ahí y sumándole el ascenso del 2012, creo que ha sido el mejor extranjero que he visto. Oye, ¿cómo le decían a este gallo de Uruguay? ¿El honesto? El El honesto. honesto. Que sea uruguayo y en el fútbol que sea honesto es raro, weón, pero bien. Ya, pues muchachos, para finalizar acá el programa de hoy, profesor, está ahí. Aquí mismo estoy. Una consulta bien específica. Como estamos conversando sobre las contrataciones de extranjeros que ha tenido el club históricamente, gracias a usted, y en la actualidad, gracias a lo que hemos vivido nosotros, lo que hemos recaudado por internet, ¿cuántos extranjeros ha contratado el club Ñublense? Jugadores extranjeros. Desde 1959, en la era profesional, yo tengo un registro de 98 jugadores que han pasado por Ñublense. Oh, casi la chunto, y así 90, weón. Ya. Delante sacando cuentas matemáticas solamente. Pero Sí, buen porque, número. claro, 98. Si sacamos ahí una proporción, lo dividimos en 60 años, da alrededor de 1,5 por año casi. Y adivinen cuál es la nacionalidad más por otros se anota, que más Argentina, jugadores pollo. Yo creo que hoy. Argentina, De 98 a 65 han sido 65. argentinos, 65, o sea, mayoría absoluta. Después le siguen los uruguayos y paraguayos empatados con 12. Después Ya. más atrás vienen brasileños y venezolanos con 3. Hay, Oh, de hay los venezolanos se nos pasó uno, pero ya, dale. sí, un venezolano, Dos venezolanos. dos venezolanos, pero uno con doble nacionalidad, Sí, Javier González. Ah, ¿no cachaba? sí, se nos pasó. Pero de ahí le damos una Espera, pincelada. ¿Pero qué más sí, seguía? hay un guatemalteco, un Eh. colombiano y un gringo. Eso. Oh, la dura. Ten- Oye, Caleta, cáchate. 98 extranjeros. 98 extranjeros. ¿Y cuántas nacionalidades? ¿6? 8. 8. Cacha, con 103 años y buen Y, y número. le agregáis uno el español, pues. No seamos Ah, mezquinos claro, con po. el español. Claro. Oye, con los Exacto. venezolanos se nos escapó eso, pues tuvimos a Javier González, que creo que jugó un solo partido. Y venía con la chapa de que era, no sé, pariente de Raimundo Tupper y todo, pero era malísimo, malísimo. Nos comimos 3-0 contra Huachipato en el CAP. Discretísimo jugador. El año no recuerdo en el que llegó, pero fue con Basay. Chuta. Sí, fue con Basay, Más encima malísimo con ese jugador, gallo. duró la nada misma, o sea, duró harto tiempo contratado, pero jugó la nada misma. Y el otro era Emilio Rentería, que venía de Emilio San Rentería, de Rentería Marcos, veras. sí, llegó el que venía, 2015. sí, que venía precedido con la polémica de que también lo habían tratado ahí de mono no sé si fue en Arica o en otro lado, pero llegó acá en Chillán y lamentablemente el error que cometió llegó prometiendo copas, prometiendo ascenso, y el tipo lo que tenía era que encaraba muy bien porque era, digamos, exuberante físicamente, pero no le pegaba nunca al arco, por ende, no sé, tiene que haber hecho muy pocos goles en Chillán, y bueno, y después se fue, pues, o sea, el aporte lamentablemente no fue mucho, de el venado, como le decían
Emilio Rentería. Oye, pensé que iba a tener más mala referencia con respecto a los extranjeros y bueno, el tema que tocamos igual me hizo refrescar muchos jugadores que a mí se me habían quedado en el olvido y creo que igual el programa de hoy espero que a todos se le haya refrescado igual un poco la memoria. Además que sí, que refresque la memoria y que también los haga recordar partidos y anécdotas que hayan pasado esos años. Le dimos un repaso de prácticamente la historia completa del club con los extranjeros. No fue menor. Claro, nos pegamos, sí, aquí la Caro me decía que nos hicimos un programa bastante largo. Creo que igual agradecerle al profe porque su investigación, los datos que les vamos a entregar a todos los chiquillos que nos van a estar escuchando, va a ser historia que nadie le ha enseñado. Aquí a puro corazón, como lo hizo el profe, nos está entregando historia. Es gratificante poder compartir y darle el espacio a la gente para que nos pueda escuchar. Profe, no sé si quiere decir algo. No, bueno, para mí esto, bueno, me mueve, pues. Cada vez, mientras más información tengo, siento que más información me falta. Así que es rara esta dinámica, pero un trabajo bonito conocer como la historia del club, conocer estos detalles de los extranjeros. Vuelvo a repetir lo que dije al inicio. Para mí el tema de la nacionalidad es una anécdota, es como la raya del root, no te dice nada. Pero sí creo que desde el punto de vista del fútbol, creo que es una forma interesante de analizarlo y siempre he visto desde nuestros subdesarrollados fútbol que siempre hemos visto a los extranjeros como gente que viene a aportar. Así que en ese sentido me quedo con eso. También pensé que iba a ser masacre, casi como una plaza pública, recordando sobre todo los últimos años. Claro, al final uno va quedándose como con los casos positivos, que hay hartos también en la historia reciente del club y en la historia pasada. O sea, qué ganas de haber visto jugar a Óscar Roberto Muñoz, a Claudio González, a Miguel Ángel Clemente, a Héctor Torres. Al Lamentablemente no se puede. español, al Al español haberlo español, visto. a ver qué tan bueno Al, era. Pero Sí, al Regio pues. Español. sí, pues. Sí, pues Y es también, historia, pues. sí, pues, y se llama Tomás y tenía un hermano mejor que él para la pelota. Igual que, igual que otro Tomás que tuvimos en este Que los siglo. Lanzini. Ya, pues chiquillos, con esto podemos despedir este nuevo podcast. Con los extranjeros que pasaron por Ñublense. Alvarito, le paso la pelotita para que se despida la gente. Nada, pues siempre un agrado poder hablar de esta pasión que es Ñublense y un tema bien entretenido que fue hablar de los extranjeros que han pasado por Chillán, buenos, malos, discretos, de todo, pues. Así que les haya gustado nomás a los amigos que lo van a escuchar y que también les haga rememorar anécdotas y todo eso. Así que un abrazo grande para todos y nos estamos viendo o nos estamos escuchando en en un próximo episodio. Así que Exacto. abrazos. Abrazo a todas, a todos y nos estamos escuchando con un nuevo capítulo y eso, pues, un abrazo en especial a la familia de Turco que Que falleció falleció. Se nos hoy fue. día, así que Sí, que fue. yo creo que podríamos dedicarle este capítulo humildemente a él y es triste cuando sea un hincha, pues, así que sobre todo en estas condiciones donde no se puede hacer algo masivo, igual se hicieron presentes los chiquillos de alguna forma, pero sin duda que queda esa sensación de que tal vez pudo haberse hecho algo más bonito para reconocerlo en un contexto normal. Así que un abrazo a su familia, los queremos ver en el estadio, las queremos ver en el estadio como siempre cuando todo esto pase. Prontamente. Ya, pues chiquillos, yo agradecerles nuevamente por haberse tomado el tiempo para seguir informando a todos, pues, y que termine esto para que después hagamos un en vivo con toda la gente, que hagamos algo bien Eso, entretenido. Sí, pues hay eso, que eso. hacerlo y corresponde. Y también dejarle un saludo a todos los que nos van a estar escuchando, agradecerles el apoyo, dejar también cualquier cosa, si quieren opinar, dar ideas, los Si, que quieran si, participar. si quieren participar sobre todo. Sí, si quieren participar, nos tienen que escribir nomás y lo invitamos. Cero drama, nosotros queremos que la gente se acerque. La idea de esto también es que todos nos conozcamos y ojalá que después termine todo esto, cuando volvamos al estadio, nos vamos a abrazar, nos vamos a dar
una buena cerveza y vamos a celebrar. Eso. Así que todos invitados para el próximo capítulo. Y tenemos que buscarle nombre aún, así que está pendiente. Sí, está abierta el concurso para el nombre. Para el concurso ahí vamos a lanzar algo. Así Eso. que eso pues, chiquillos, muchas gracias y cumbia y fuera. Nos vemos. Show, show. Chau, chau.